Y como potencia en todo el mundo se tiene a Alemania, ya que Francia debió ceder a Alemania los territorios de Alsacia y Lorena, poblados por 1.600.000 personas. Y Ujú, ahí inician más por así decirlo, las causas para las guerras que van a venirse. exacto, muy buena referencia histórica. Diego Hernández. Ah, ya, quiero responder la dos. ¿Y cuál es la contribución? ¿Se fue? Sí, dime. Ah, ya. El valor subjetivo, el cual él dice que tenga un bien, el cual lo transfiere a otra persona, la cual le da un poco más de utilidad. Creo que también algo importante es que hace mención a la utilidad, al bienestar, que que se puede hacer mediante la satisfacción de las necesidades. Eso. Ujú, muy bien. Um, Menger, una pregunta, ¿puedo responder la tercera? sí, denme un segundo para aclarar un poquito lo que dijo tu compañero. Menger trata de evitar el uso de la palabra utilidad. Entiendo que nosotros hoy en día utilidad y satisfacción es básicamente lo mismo, pero él trata de evitar el uso de la palabra utilidad y utiliza más satisfacción. Vamos a ver luego por qué. Ahora dime, Cristian, era más o menos en base a lo que explicó mi otro compañero, creo que la pregunta 3 considera esto, no, bueno, no, es que lo que iba a decir era que Menger, digamos, hace aportes para lo que vendría a ser la teoría monetaria, ¿no? Como estaba mencionando también mi compañero. Creo que la palabra que utiliza es bienestar, y que la producción y que digamos el dinero, el valor de no nace, digamos, de la nada, sino que nace en base o sea, nace como una necesidad de cuantificar el valor de los productos, ¿no? O sí, muy bien. sea, no hay una relación directa entre el dinero como una creación del Estado, sino que nace por una necesidad de los productos. Claro, se origina, eso vamos a verlo luego, se origina de una interacción social y no de una implantación. Perfecto. ¿Qué más les quería comentar acá? Bueno, ¿alguien más que quiere comentar algo o responder alguna pregunta? Recuerden que hasta antes del parcial vimos economistas, o todavía no se pueden llamar economistas, pero teóricos del comportamiento económico que eran bastante filosóficos, ¿no? Filósofos, muy reflexivos. Desde ahora vamos a tener un quiebre y vamos a ver que ahora van a ser más descriptivos y van a tratar de buscar relaciones lógicas detrás de esas descripciones y buscar ciertas leyes que van a luego tratar de implantarlas en las matemáticas. Entonces, todo eso empieza con Menger. Menger es el padre de una escuela, de la escuela austriaca, y es en la escuela austriaca que luego se inspiran los marginalistas luego inspiran a otras corrientes hasta llegar hoy en día a lo que conocemos como economía, ¿no? La economía de hoy en día es básicamente marginalista, pero tiene algunas diferencias con el marginalismo inicial. Vamos a verlo en el transcurso de las clases. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, Diego, quisiera terminar de Dime. responder la tercera pregunta. Uh-huh. En la actualidad se considera que se puede considerar la influencia de Menger en las políticas económicas y sociales, ya que él fue uno de los primeros en añadir el concepto de utilidad marginal. Si bien no utiliza este concepto, creo que hace referencia a los niveles decrecientes de satisfacción. Y también menciona otro concepto que hoy en día es muy utilizado tanto en la evaluación de algunas políticas económicas y sociales como el costo de oportunidad.
Exacto. y antes no se tomaba en cuenta. Sin embargo, hoy en día se puede ver en las políticas públicas que realizan diferentes gobiernos, siempre toman en consideración ello, ¿no? El costo de oportunidad. Ujú. Muy bien. Recuerdo que alguna vez les dejé una pregunta que decía que comparen cómo era Smith y Marx, o Ricardo, si no me recuerdo, si eran optimistas o eran pesimistas respecto al desarrollo de la economía. Y resultaba que uno de ellos, Smith, era bastante optimista, pero desde Ricardo y luego Marx eran bastante pesimistas sobre el desarrollo de la economía. Malthus, que es otro, no economista, pero sí teórico, era muy pesimista, ¿no? Él decía que no iba a alcanzar los recursos económicos, los recursos de subsistencia, si la población seguía creciendo a un ritmo, a un ritmo creciente, ¿no? En este caso, Menger va a ser optimista porque le va a dar bastante importancia rescatando la división del trabajo de, de Smith. Va a rescatar esa parte que había sido un poco olvidada por otros economistas y va a decir que la riqueza tanto de los individuos como de las personas sí puede crecer. Entonces es bastante optimista en cuanto al bienestar de las personas, lo cual sucedía con Marx, ¿no? Marx era un poco apocalíptico, que todo se iba a derrumbar, que todo el capitalismo se iba a derrumbar. Menger, por otro lado, es bastante optimista. Entonces, si somos optimistas, quizás existe por ahí algún lugar para el Estado, ¿no? El Estado puede acomodar algunas cosas, puede tener algún rol que ayude a que se pueda llegar más rápido a ese crecimiento optimista. ¿Alguien más? Entonces, una de las características o una de las contribuciones de Menger es que desde su escuela, más o menos ya se ve que el Estado puede tener un rol importante, sobre todo en lo que es derechos de propiedad. La propiedad privada, para él, es intrínseca a la existencia de intercambio. Sin propiedad privada no existe intercambio. Entonces, uno de los roles principales del Estado es asegurar de que la propiedad privada se respete y de que las personas que son dueñas sean las únicas que puedan usufructuar ese bien. ¿Alguien más que quiera contestar alguna pregunta? El costo de oportunidad que dijo su compañero es muy importante. Es uno de los conceptos que acuñó y que hasta hoy usamos. ¿Nadie más, Los? Okay, vayamos a hacer un resumen un poco rápido de lo que es Menger, para que no estemos en el vacío porque no han visto en clase nada de Menger. Pues Menger es el padre de la escuela austríaca, escuela económica austríaca. Seguro han escuchado nombres como Mises Hayek. Hayek es el más conocido. Todos ellos, incluyendo Rothbard, son de la escuela austríaca. Se caracterizan porque es una escuela de pensamiento heterodoxa, es decir, no es la economía como hoy conocemos, sino es una economía un poco marginal que está al costado, no es la principal, no es la más conocida, no es la más aceptada, y que se caracteriza básicamente por el individualismo económico. ¿Por qué individualismo económico? Porque ellos dicen que los fenómenos sociales y económicos resultan de motivaciones y acciones de los individuos. Por tanto, ellos no van a hablar de agregados económicos, van a hablar más de relaciones entre personas y cuáles los motivos quizás naturales o genéticos intrínsecos a las personas, que es lo que motiva los fenómenos sociales y por tanto económicos. Hace una crítica bastante fuerte a los neoclásicos, a los marxistas, a los keynesianistas, a los monetaristas. Son un poco críticos hacia todos. Y otra cosa interesante de ellos es de que en esa época, cuando Menger está
está escribiendo, existía un debate bastante interesante entre los historicistas y los compañeros de Menger. Los historicistas dicen de que solamente se puede aplicar teorías para cada momento histórico en cada lugar determinado. Entonces, para el Perú, en la década de 1810, se puede aplicar una teoría, hay que teorizar, hay que estudiar, pero nada de lo que se saque ahí puede ser aplicado en otro periodo y tampoco puede ser aplicado en otra situación, en otro territorio, en otro país. Eso es el historicismo. Cada lugar y cada periodo específico debe tener su teoría. Mientras que Menger llega y dice que no, que si bien es cierto, puede haber una parte de la economía que es así, que es intrínseca a un periodo y a un lugar determinado, detrás de eso se pueden encontrar principios lógicos fundamentales que se van a repetir siempre. Y se van a repetir siempre porque el hombre en su naturaleza lleva ciertas características que no cambian. Su obra principal es la que vamos a leer hoy, que es Principios de Economía Política. Y él no es un filósofo, sino es un jurista, algo así como lo que hoy sería un abogado. Entonces vimos, por ejemplo, que Rosa Luxemburgo había estudiado matemáticas, había estudiado filosofía y otras ramas del pensamiento, pero no habíamos visto a alguien que haya estudiado derecho o leyes viendo temas económicos. Y eso lo caracteriza un poco a Menger y va a ser es clara esa influencia en la forma que escribe. Han leído el capítulo 2 de este libro y se han dado cuenta que escribe como un abogado. Es muy descriptivo, se detiene en los detalles, es muy específico en todas las cosas que detalla, es muy sistemático, se apega mucho a los conceptos, define todo, hasta las cosas más simples y obvias las define, y es muy prolijo en cada detalle que da, dando ejemplos, volviendo a repetir la idea con otros ejemplos o en otras situaciones, y tiene un texto muy bien estructurado. Empieza definiendo lo que son bienes, luego, empieza diciendo que son dos bienes, hay dos tipos de bienes, los económicos y no económicos, los teoriza así y luego dice que puede haber excepciones o que uno puede cambiar, algún producto puede cambiar de económico a no económico, entonces es bien estructurado sus ideas. Todavía la economía con Menger no es cuantitativa, recién Walras y Jevons, que son sus discípulos, van a llevar las matemáticas de la economía, así que en los textos de Menger no hay nada de matemáticas todavía, no hay fórmulas, e incluso en alguna parte de su libro desconfía de las fórmulas. Dice que las fórmulas podrían limitar el desarrollo del estudio de la economía, que podrían ser restrictivas para el desarrollo de esta disciplina. Entonces, por tanto, lo que él busca es una descripción que trascienda a los momentos históricos, a los lugares, pero que tenga una realidad empírica, es decir, que se pueda comprobar con la historia. Como dijimos hace un rato, su teoría subjetiva o subjetivista, como dicen otros, porque combina varias cosas. Combina la relación entre demanda y oferta, que es algo en realidad subjetivo, no se ve en la realidad, es simplemente abstracción de cómo funciona la economía. Desarrolla una teoría del valor y de la escasez. Entonces, detrás de la economía debe haber esas características de escasez, de alguna teoría del valor y de alguna relación de la demanda y oferta. Y como les dije, trata de uno utilizar la palabra utilidad, porque la utilidad se relaciona más a la escuela utilitarista. La escuela utilitarista va a venir luego de algunas décadas. Entonces, Menger, en lugar de utilidad, utiliza la palabra importancia de las satisfacciones.
Muy rara vez vamos a encontrar su texto la palabra utilitarismo, sino va a utilizar satisfacción. El libro de Principios de Economía Política es un libro bastante grande que empieza con la definición de qué son bienes, de qué son necesidades, cuáles son sus características para que se categoricen como tales, y esa es la parte que vamos a leer ahora. Luego también hace una teoría del valor, luego hace una teoría del intercambio y cómo funcionan los precios, luego dice que luego del intercambio, cómo se distribuyen las ganancias o los ingresos en la economía, se distribuye quizás al dueño del capital, al dueño del trabajo. Luego habla de una forma un poquito más agregada sobre el desarrollo, va a crecer la riqueza en una nación y finalmente va a hablar sobre el dinero. Entonces es bastante completo, es uno de los primeros libros que agarra un montón de temas y los estructura bien. Los libros de economía que van a venir luego van a utilizar una estructura muy parecida hasta hoy, ¿no? Hasta hoy tenemos en los cursos o en las facultades de economía más o menos esa estructura, ¿no? Empezamos definiendo qué es bienes y recién en el séptimo, octavo semestre vemos teoría monetaria, hablamos del dinero. Entonces es algo que pateamos hasta el final. Entonces, eso todavía viene de estos teóricos de la época de Menger. Ok, otra diferencia es, por ejemplo, que muchos economistas de su época dicen que la economía se basa en satisfacer necesidades más básicas. Por ejemplo, alimentación, vestido, todo lo que es básico para sobrevivir. Pero Menger va a decir que no necesariamente solamente son esos bienes, sino también son bienes que nos pueden ayudar a generar conocimiento y hacernos el poder. Entonces, las necesidades de las personas no solamente son básicas, sino hay necesidad de tener más conocimiento, de acumular experiencias y también de acumular poder. Entonces, eso un poquito cambia qué es lo que es un bien relevante para un economista, ¿no? Para un economista que piensa que solamente es relevante lo que se necesita para subsistir, quizás solamente va a estudiar ciertas cosas, pero Menger va a estudiar más allá, los bienes que nos ayudan a tener poder y que nos ayudan a tener conocimiento. Con los economistas anteriores, Ricardo, Smith, Marx, con todos ellos, veíamos que existían descripciones del intercambio, pero donde el precio estaba relacionado solamente con el bien en discusión, ¿no? Decíamos, por ejemplo, una casaca tiene su precio, si baja el precio, sucede tal cosa con la cantidad vendida, si sube el precio del insumo, pasa tal cosa, si baja el precio del insumo trabajo, pasa tal cosa. Estábamos hablando simplemente de la relación del precio con el bien en discusión. Desde Menger, eso se amplía a un análisis más de interrelaciones. Los precios de un bien no solamente van a afectar la demanda o la oferta del bien en que estamos hablando, sino de otros bienes. Eso da paso luego a que Menger también hable de externalidades. Externalidades, supongo que ya lo han visto en algún curso, son aquellos beneficios o costos que se derivan no de la producción de un bien, sino por otros bienes. Por ejemplo, no sé, tenemos una externalidad en el consumo, por ejemplo, las personas que fuman en la calle, ellos están consumiendo cigarros, pero los que estamos alrededor estamos aspirando humo sin haber fumado. Es una externalidad negativa de consumo. Hay externalidades también de producción. Por ejemplo, cuando plantamos frutas al lado, o flores al lado de una granja de abejas, las abejas van a polinizar las flores
y por tanto va a ser una externalidad positiva en la producción. Entonces, la producción o el consumo de un bien afecta a otros bienes. Entonces, eso es algo que recién va a empezar con Menger. De vuelta, regresando a lo que era subjetivismo. Cuando hablamos de subjetivismo, estamos hablando de que la valoración por un bien o de un bien por el individuo es simplemente una cuestión netamente del individuo. Solamente el individuo puede saber cuánto valora un bien y cuánto está dispuesto a pagar. No importan otras cosas. Bueno, eso lo condiciona de que haya escasez, ¿no? Pero básicamente el subjetivismo dice que solamente importa el individuo y no importa lo demás. Eso lo van a tomar luego los marginalistas y van a seguir desarrollando la misma idea. Eso también va a llevar a decirnos que en la economía de Menger, o en su teoría, existe la soberanía del consumidor. Con Marx veíamos de que era el capitalista el que tenía el eje central, ¿no? Era el capitalista el que ordenaba la producción y era el que más o menos el motor de la economía, era lo central. Ahora con Menger es el consumidor el eje central. Por eso soberanía del consumidor. Entonces, Menger, en su teorización, va a presentar tres aspectos. Un aspecto histórico, que no es central, solamente lo utiliza como ejemplos. Otro aspecto, que es el teórico descriptivo, que es lo que utiliza más, donde va a describir las cosas y detrás de eso va a buscar una causa, y esa causa la va a relacionar con la naturaleza del ser humano y va a tratar de buscar leyes en esa relación. Y finalmente, otro aspecto que tampoco es muy importante, que es cómo aplicar esas leyes para mejorar la situación de una sociedad, ¿no? A ese aspecto le va a llamar la política económica. Es un resumen súper rápido de lo que es Menger. Mucho de lo que he dicho lo van a encontrar en el texto, así que podemos empezar con sus participaciones. Acá tienen la foto de Menger. Como les dije, era abogado y periodista, padre de la escuela austríaca, que fue luego, sus discípulos luego fueron Jevons y Walras. Su principal libro, Principios de Economía Política, y cuestiona, como les dije, parte de la teoría de Smith y Ricardo. Ok, entonces pasemos a el texto. El texto se divide en 4 secciones. La primera sección es la necesidad humana, pero antes de la necesidad humana hay una pequeña introducción. ¿Alguien me puede decir qué es lo que nos dice Menger en esa pequeña introducción? Diego Hernández. Bueno, nos habla en contexto general, en satisfacer necesidades significa vivir, desarrollarse, o le dice igual a preocuparse por nuestra vida y bienestar. También habla sobre la cantidad de bienes que el hombre necesita para satisfacer sus necesidades. También da como dato, cuanto más avanza una cultura, más avanzados están estos hombres, pero esta cultura avanzada se distingue de las otras por apreciar sus necesidades a largo plazo. También esta necesidad largo requiere saber sus necesidades y la cantidad de bienes que tenemos. Excelente. Sí, entonces no solamente es una cuestión de sobrevivir para el ser humano, sino de desarrollarse como persona, ¿no? Entonces, como les dije, no solamente hay que consumir lo básico, sino hay que pensar en lo que nos genera satisfacción, como generar conocimiento, como educarse y cómo acceder a ciertos aspectos de poder, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar esa introducción? Sí, Diego, yo. Dime, Hola. María Leti. Sí,
Bueno, Menger incorpora el término de bienestar al hablar de la satisfacción de las necesidades, ya que las necesidades están enraizadas con la naturaleza, entonces él asocia que satisfacer las necesidades equivale a bienestar y significa vivir y desarrollarse, y lo contrario significaría aniquilar la naturaleza por esta asociación que introdujo al inicio, y luego señala que la necesidad de un hombre está definida por la cantidad de bienes que le son necesarios para satisfacer, perdón. Mengler define la necesidad de un hombre como la cantidad de bienes que le son necesarios para satisfacer sus necesidades dentro de un periodo de tiempo de previsión, algo así. Y luego señala que para esta previsión, para que él pueda alcanzar este objetivo que es satisfacer las necesidades, se requiere un doble conocimiento. El primero es saber, conocer nuestra necesidad, es decir, la cantidad de bienes que necesitaremos para satisfacerla. Y lo segundo es, habla sobre las cantidades de bienes que disponemos para suplir las necesidades. Perfecto. Entonces, creo que es el primer economista que nos habla algo de información, ¿no? El consumidor tiene que tener algo de información respecto a lo que necesita y también a lo que va a necesitar en algún periodo futuro. Y lo mismo el productor, ¿no? Tiene que tener alguna idea de cuánto debe producir. Excelente. ¿Alguien más? Yo. Sí, yo. Claudia, levantaste primero. Claudia. Ok, bueno, creo que aparte de lo que mis compañeros han mencionado, es que Menger señala que a un mayor nivel de cultura habrá mayores personas capacitadas y por tanto habrá una mayor necesidad de prever con antelación, cosa que es algo muy importante para Menger. Y pues esta prevención de prever estos bienes va a ayudar tanto en el presente como también en el futuro a nuestros descendientes, y ahí forma todo un sistema. Entonces, prácticamente lo que hoy por hoy los agentes económicos gozan del fruto de previsión de nuestros antepasados, y también es necesaria esta formación de hombres para tener unas necesidades futuras. Sí, interesante lo que plantea Menger, que no solamente estamos pensando en el consumo presente, ni solo también estamos pensando en el consumo cuando seamos ancianos, sino también de las generaciones que vienen, ¿no? Es bastante interesante porque luego los marginalistas y los que vienen después van a desarrollar modelos donde hay infinidad de periodos de consumo, ¿no? Y eso a veces es un poquito difícil de entender porque ninguna persona vive infinidad de periodos de vida, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que debemos prever no solamente nuestra vejez y todo eso, sino también a nuestra descendencia. Interesante. ¿Alguien más? ¿Algo que crean que es relevante? Yo tengo una consulta. Kenji, Amy. Respecto a lo que hablaste de Menger, entonces me surge la duda de que si él desarrollaba esa teoría de la subjetividad y de cada individuo en la determinación de los precios, y de que es diferente, ¿no?, en contextos sociales y políticos, cómo él establece sus leyes universales de qué forma él postula estas leyes en contra de lo que mencionaste de los historicistas que decían que sí, que ellos estaban a favor de que de las leyes en cada contexto es diferente. Sí, lo que pasa es que los historicistas son, como decirte, algo extremo. Ellos dicen que nada de lo que se aplica, nada de la teoría, digamos, del virreinato se puede aplicar a lo de hoy. Menger, como dije al final de ese breve resumen, no es que niega a los historicistas, sino dice que solamente es una parte. Por eso es que él sí tiene un aspecto histórico. Utiliza la historia para decir que sí hay momentos donde hay características individuales de los periodos. No niega que hay eso, pero dice que detrás de eso hay ciertas características homogéneas a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo y del territorio, que es, por ejemplo, esto de que
las personas planifican su consumo, ¿no? Entonces, eso es algo universal, que va a estar presente siempre y en todos los periodos, y en todos los lugares. Que las personas no solamente busquen sobrevivir, por ejemplo, sino que también busquen otras formas de desarrollo, como acumular poder o tener entretenimiento. Eso también es algo universal, que se repite en todos los periodos y en todos los territorios. Entonces, son esas cosas que se repiten en todos los periodos históricos, que es lo que más le interesa a Mengy. Pero no niegan que los historicistas sí tienen algo rescatable, ¿no? Ahí ya me quedó más claro. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Entonces, pasemos a la sección 1. Bueno, acá hay un pequeño resumen de la introducción, ¿no? Nos dice, las necesidades surgen de nuestros instintos, es decir, de nuestra naturaleza de seres humanos, que se enraizan, bueno, en nuestra naturaleza. La preocupación de los hombres para la conservación de su vida y de su bienestar se convierte en la preocupación para cubrir sus necesidades. Los hombres procuran, en la medida en que se disponen de los medios necesarios, atender la satisfacción eventual de la necesidad y siempre que se trata de determinar el volumen de su necesidad total, incluyendo sus previsiones de bienes. Todo lo que ustedes dijeron está ahí. Ahora pasamos a la sección 1, que se titula La necesidad humana y que se separa en subsecciones, que por ejemplo es la necesidad de bienes de primer orden, luego viene la necesidad de bienes de órdenes superiores, y luego viene los límites de tiempo dentro de los cuales se dejan sentir las necesidades humanas, y eso serían las 3 subsecciones de eso. Entonces, alguien que me haga un pequeño resumen de la primera parte, que son la necesidad de bienes de primer orden. Yo. Había levantado la mano, Diego. Sí, Jeremy levantó la mano antes. Ok. Gracias. Bueno, con respecto a las necesidades de bienes de primer orden, él menciona que pueden ser inmediatamente empleados para la satisfacción de las necesidades humanas y existe una incertidumbre con respecto o en lo referente a la cantidad de estos bienes, es decir, se ignora de antemano con exactitud la medida o la cantidad de los bienes que se necesita para satisfacer sus necesidades. Sí, asimismo menciona que se ignora la cantidad de bienes necesarios para su satisfacción. Por otro lado, esto también quería preguntarte y no me había quedado muy en claro cuando Mengy se refiere a la capacidad de desarrollar las capacidades humanas. Él menciona que hay una infinita capacidad de desarrollo de las necesidades humanas. ¿A qué se refiere exactamente eso con capacidad de desarrollo de las necesidades humanas? A ver, ¿en qué línea está eso? A ver, mientras busco en el texto, Angelus. Ya, lo que yo entiendo respecto a las necesidades de bienes del primer orden son las que son suplidas de manera directa e inmediata. Esto acá nos explica que las experiencias anteriores hacen que el ser humano pueda aproximar una cantidad para satisfacerlos, pero no puede de manera exacta prevenir para todas las situaciones. Por ejemplo, algo fijo podrían ser los alimentos o la cantidad de ropa, pero algo inexacto puede ser si un familiar se enferma. Alguna restricción puede ser los recursos económicos que la familia tiene. Si bien estos pueden prevenir, digamos, con un pequeño botiquín, no podrían suplir esta necesidad de manera directa e inmediata. También nos dice que las necesidades de primer orden no son infinitas, sino que para un determinado periodo de tiempo pueden ser calculables.
Lo que sí dice que está en expansión y desarrollo son las necesidades del ser humano, ya que nuestras necesidades de nuestros antepasados no son las mismas que las que en el futuro se nos van a presentar y por la cual las vamos a denominar es necesidades de primer orden. Ujú. Excelente. Sí, ahora encuentro lo que dijo su compañero hace un rato, que dice acá, para empezar, cuando se habla de la infinita capacidad de desarrollo de las necesidades humanas, el concepto de infinitud solo puede aplicarse, a mi parecer, al progreso ilimitado del desarrollo de las necesidades humanas, no a la cantidad de bienes necesarios para su satisfacción dentro de un determinado periodo de tiempo. Lo que yo entiendo en esa parte es que es imposible hacer una lista o hacer una lista de todas las necesidades humanas. ¿Por qué? Porque son dinámicas y se van generando cada vez en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿quién hace 20 años hubiera podido prever que hoy tendríamos necesidad de Internet? Hoy Internet es algo que si alguien se queda sin Internet está como loco, ¿no? Se enloquece, se desespera. Entonces, ese desarrollo de necesidades puede crecer de una manera muy rápida, como está sucediendo ahora. Cada vez tenemos necesidad de nuevas cosas. No se imaginen hace 200 años, lo único que necesitábamos era alimentos y quizás algo de entretenimiento, yendo al circo, al teatro, lo que sea. Esas necesidades, si hubiéramos querido hacer una lista de necesidades humanas, hubiéramos hecho una lista así, pero esa lista con el paso del tiempo va creciendo y es totalmente no proyectable, o sea, no podemos proyectar hasta qué punto va a llegar esa cantidad de necesidades, ¿no? Estamos asumiendo de que siempre van a crecer y por tanto van a crecer al infinito. Alguien que haya entendido de otra forma también podría ayudar. Y bueno, sin embargo, esas necesidades que crecen al infinito, si delimitamos un tiempo específico, sí van a estar limitadas, ¿no? Entonces, hace 200 años, si hacíamos una lista, en ese momento, sí podíamos saber qué era lo necesario para las familias. Pero pasan 200 años y esa lista crece muchísimo más. A ver, los bienes de primer orden son bienes de consumo inmediato. ¿Alguien más que quiera agregar algo a esta parte? Esa parte nos habla bastante de la experiencia humana, ¿no? De cómo aprendemos a cómo se van a ir presentando las necesidades de las personas. Y según ese aprendizaje, vamos preveyendo cómo ir almacenando, cómo ir produciendo ciertas cosas. Por ejemplo, acá dice, quien espera que su familia aumente o confía en conseguir una más alta posición social al construir sus edificios y acomodar su vivienda, al fabricar sus carros y otros bienes durables, tiene muy en cuenta el aumento de sus necesidades en el futuro y ordinario y en la medida en que sus medios se lo permitan, intenta desde ya ahorrarse, ahora acomodarse a las mayores exigencias futuras. Y esto no es una dirección, sino respecto a sus posesiones totales. ¿Alguien más que quiera participar? Yo lo que mencionaste es en referencia a la propiedad, ¿no? Ahorita está diciendo, todavía no está hablando de propiedad, sino acá está hablando un poco de que si yo tengo expectativas de que voy a aumentar mis posesiones, también voy a aumentar mis necesidades, ¿no? Entonces tengo que prever más o menos cómo asignar mis medios para satisfacer esas necesidades que van a venir en el futuro.
todavía no está hablando en específico de la propiedad privada. Entonces veamos un poco. Ahora pasemos a la parte B, las necesidades de bienes de órdenes superiores, que también se llaman medios de producción. ¿Alguien? Kenji. Sí, Diego, lo que entendí de esta parte es de que los bienes de orden de superior son los medios de producción para producir precisamente estos bienes de consumo inmediato, ¿no? Y de que no se pueden aprovechar si no se tienen cantidades complementarias de los bienes complementarios. Ajá. Por ejemplo, si existe la necesidad de producir 10.000 zapatos, pero si no se tiene, por ejemplo, la fuerza laboral o herramientas, o si se tiene la fuerza laboral y herramientas para producir solo 5.000, entonces no se podrá hacer completamente esa necesidad. Exacto. Entonces, de nada sirve tener un terreno gigantesco si solamente tengo un par de trabajadores para todo el terreno, ¿no? O tengo un terreno de 1.000 hectáreas, pero solamente tengo semillas para 1 hectárea. No me sirve de nada. Eso tiene que ver con los complementos en la producción. ¿Alguien más? Claudia. Sí, Diego, yo tenía una consulta. Cuando hace el Dime. ejemplo de, por ejemplo, que este bien de orden superior tienes una finca y el de bien de primer orden es el cereal, ¿por qué dice Ajá. que la necesidad aumenta? No, perdón, ¿por qué dice que la necesidad real? ¿A qué se refiere con necesidad real disminuye si es que no tienes los suficientes bienes complementarios? La necesidad real disminuye si no tienes los suficientes medios Bienes complementarios. complementarios. Ajá. No, no entiendo esa parte. Eso está... Está hablando de la necesidad de los bienes. Supongamos esto. Tú tienes tierra y tienes semillas. Acá creo que está hablando de la necesidad del bien de orden superior, ¿no? Ambos bienes de orden superior. Si tienes, por ejemplo, en exceso tierra, pero pocas semillas, entonces tu necesidad relativa o tu apreciación por la tierra se reduce, ¿no? Claro. No te sirve de nada tener un montón de tierra. Entonces creo que a eso se refiere. Sí, sí. Ok, gracias. Hay otra cosa que también habla Menger y es que los medios, bueno, los bienes de orden superior solamente son eso, solamente se definen de esa forma cuando hay necesidad por los bienes de primer orden asociados a ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo maquinaria para producir trigo, pero llega un momento en que nadie quiere comprar trigo, esos bienes superiores como los tractores y las semillas tampoco se vuelven, tampoco ya no tienen valor, ¿no? Ya no son bienes económicos, sino simplemente pierden su importancia. Y una frase importante es, nunca surge la necesidad de un bien de orden superior aisladamente considerado. Entonces, como son complementarios, la necesidad de uno está bastante relacionada con la disponibilidad del otro, ¿no? Lo que acabamos de decir. ¿Alguien más que quiera complementar alguna idea que vieron en este segmento?
Sí, bueno, Dime, Claudia. quisiera agregar también de que, o sea, acá también dice que a mayor cultura tenga una sociedad, los hombres van a, o sea, van a dar por hecho o van a dar como un supuesto tácito de que si hay producción, si vas a producir bienes de orden superior, estos van a venir de la mano con este, bienes complementarios, con personas que producirán los bienes complementarios, ¿no? Y ahí también menciona un poco sobre la virtud del proceso de las divisiones de trabajo. Ajá, exacto. La división de trabajo es algo que rescata Menger de Smith, ¿no? Había sido olvidada por algunos economistas, pero renace con Menger. Y hasta hoy en día se sigue utilizando. Uh-huh. Genial. A ver, veamos qué más podemos resaltar acá. Ok, creo que no hay mucho de algunos ejemplos. Ahora pasamos a la parte C. Los límites de tiempo dentro de los cuales se dejan sentir las necesidades humanas. ¿Alguien que me diga que entendió en esa parte? Han Kenji. Sí, yo lo que entendí es de que los bienes deben de satisfacerse con bienes de orden superior, por ejemplo, en 2 periodos de tiempo como mínimo, en un periodo de tiempo como mínimo, por ejemplo, para producir cereales o para cubrir esas necesidades cereales del próximo año se debe comenzar a producir ya. O, por ejemplo, también en el texto nos mencionan para satisfacer las necesidades, por ejemplo, de los servicios de un abogado, de un doctor o de nuestra carrera, nos debemos de preparar la carrera universitaria, no debemos adquirir esos conocimientos y experiencias para poder satisfacer esas necesidades futuras. Exacto. Entonces, lo que vamos a consumir hoy, por ejemplo, el almuerzo, ha tenido que ser planificado y producido con anterioridad. Si nos enfermamos y vamos a un médico, la producción de conocimiento ya ha sido realizada con antelación, planificando. Interesante. ¿Alguien más que quiera complementar? Y eso no solamente es válido con los bienes de primer orden, ¿no? Sino también con los de segundo orden, o los de orden superior. Dime, Angelus. Podría ser que no se puede disponer en cubrir nuestras necesidades en otros tiempos, o sea, en un tiempo muy futuro, porque en ese periodo de tiempo ya hay necesidades que se tienen que cumplir. Digamos, tienes la necesidad de comprarte un abrigo, pero las situaciones se van a pasar. Esa necesidad debe ser cumplida, como dijo mi compañero, en un máximo de 2 periodos. ¿Puedes repetir? No entendí bien lo que dijiste. En cada periodo ya se presenta la necesidad de suplir diferentes necesidades. Ajá. Y que... claro. Sí, exacto, tienes razón. Entonces hay necesidades que tienen que ser satisfechas muy, muy cerca temporalmente. ¿Alguien más que quiera complementar algo? Yo, pero... Dime. Pero no va tan relacionado al texto, sino más o menos como que lo que me está dando a entender es que con el tiempo estas nuevas necesidades que va adquiriendo las personas, incluso el conocimiento y etc. De cierta manera no se debería entender que la sociedad es cada vez más delicada, más que requiere de más bienes para mantenerse. Antes todo era más simple y ahora todo es más complejo.
y cada vez estos bienes, estas necesidades, este conocimiento están más interrelacionados, ¿no? Exacto. Sí, bueno, Entonces, a futuro tienes se razón. podría ver que todo es más frágil. Ajá, buen punto. Ahí puedes tener dos posiciones, una optimista y una pesimista. Los economistas pesimistas te dirían algo así como hay necesidades tan grandes, hay más gente en el mundo, más necesidad de alimentos, no va a alcanzar la cantidad de tierras para producir tantos alimentos y va a llegar un momento en que, por ejemplo, vamos a tener que los precios de los alimentos van a subir por tanta demanda, un montón de gente no va a poder alimentarse y eh, simplemente por selección natural los que no pueden comprar alimentos van a morir y se va a reducir la cantidad de población y vamos a regresar a un nuevo equilibrio donde ya es posible alimentar o satisfacer necesidades a los que ya están ahí, como un nuevo equilibrio. Eso sería como el pesimismo, ¿no? Entonces llegamos a un punto de quiebre donde no, las necesidades no pueden ser suplidas en su totalidad y ya, termina. Pero hay una visión más optimista que lo que dice es que ese mismo desarrollo complejo va a permitir llegar a que podamos encontrar nuevos recursos. Un ejemplo, el petróleo no siempre fue considerado un recurso. Un recurso, por definición, es algo que se puede utilizar para la producción. Entonces, el petróleo, hasta hace algunos siglos, estaba bajo tierra, todos sabían que existía, pero no tenía utilidad real, por tanto no era un recurso. Recién cuando se inventaron las máquinas que transformaban el petróleo en energía, se convirtió en un recurso. ¿Qué permitió eso? El desarrollo tecnológico. Entonces, el desarrollo tecnológico define qué cosa es un recurso y define qué no es un recurso. Entonces, esa misma complejidad de más conocimientos, más presión por tener más alimentos o más bienes, hace que se creen nuevas formas de aprovechar lo que no es recurso y transformarlo que sí es recurso. Entonces, por ejemplo, Malthus y otros economistas de su época proyectaban que el mundo se iba a acabar muy pronto, o al menos que iba a haber una hambruna muy grande en el mundo, porque ellos veían de que la cantidad de producción agrícola no crecía rápido, crecía muy lento. Con la innovación de los fertilizantes, con la innovación de algunas herramientas agrícolas, eso se pudo superar y lo que esperaba Malthus y compañía no se cumplió. Entonces, es como que cada vez estamos como más cerca al abismo, pero la tecnología nos permite que el abismo se aleje un poquito más. De vuelta, estamos más cerca del abismo, pero llega alguna innovación que amplía el camino y nos permite seguir, ¿no? Pero es muy buena observación la que tienes. ¿Alguien más se quiera comentar algo sobre esto? A ver, ¿qué dicen las diapositivas? Las necesidades de bienes de primer orden son aquellas que pueden ser inmediatamente empleadas para la satisfacción humana. Dentro de la necesidad humana se considera la previsión sobre el espacio temporal. Sobre este no siempre hay certeza, existe la variable de incertidumbre. Como dijo su compañero, yo puedo prever un botiquín para los casos en los que me enferme, pero quizás me voy a enfermar mucho más frecuentemente de lo habitual, pero al menos la experiencia me dice un promedio de lo que debo prever. Si la necesidad de primer orden no es cubierta, surge otro tipo de clasificación de bienes, que son los bienes de orden superior, que son los bienes que son insumos luego. Por otro lado, los límites de tiempo son un factor relevante sobre la necesidad de los bienes. Pues todo eso ya lo hemos comentado. Podemos pasar a la segunda sección, que titula las cantidades disponibles. ¿Alguien que quiera comentar?
Creo que en esa sección nos habla qué cosas son bienes económicos y qué cosas son bienes no económicos, ¿no? O viene después. No, todavía viene después. A ver, en esta sección, ¿quién me comenta qué expone Menger en esa parte? ¿Yo? Dime, Claudia. Bueno, creo que lo que expone principalmente son dos factores al éxito. El éxito lo define como la satisfacción de las necesidades. Primero que todo, hay que conocer con exactitud qué es lo que vamos a necesitar en distintos periodos y para eso nos va a ayudar la actividad humana previsora. Y por otro lado, el segundo factor que nos va a ayudar a nuestras necesidades son conocer cuáles son los medios por los cuales uno dispone, ¿no? En un mundo ideal, básicamente un pueblo podría medir su inventario y así poder tener un registro de los bienes disponibles que tiene, pero sin embargo eso no existe y se trata de aproximar, ¿no? Hay una importancia para las actividades, para la actividad humana previsora y dentro de esta actividad se puede percibir la gran idea que es del intercambio, ¿no? Hay intercambio insignificante y significativo. Exacto. Gracias, Claudia. Creo que hiciste un buen resumen de toda esta parte. ¿Alguien más que quiera complementar algo? Nos hable un poco sobre la imposibilidad de saber la cantidad de recursos que tenemos, ¿no? Las cantidades disponibles son difíciles de medir o de cuantificar. Veamos un poco los slides. El conocimiento de la necesidad de bienes de los periodos de tiempo por venir se nos aparece como el primer presupuesto de toda actividad humana sobre la satisfacción de las necesidades. Si hoy quiero consumir algo, pero eso no ha sido planificado, la producción de esa cosa no ha sido planificada, simplemente no puedo consumir, ¿no? Quiero consumir un pan ahorita, pero si nadie previó que necesitaba un pan ahora, no va a existir el pan, ¿no? Entonces, lo principal es el conocimiento de la necesidad con antelación en el tiempo. Los hombres desarrollan su actividad en orden a la satisfacción de sus necesidades, por lo que se afanan por alcanzar la comprensión exacta de la cantidad de bienes que disponen para ese objetivo. Entonces, como individuos deberíamos ser conscientes y tratar de ver la cantidad de bienes que tenemos disponibles para satisfacer nuestras necesidades. Eso quizás puede ser factible a pequeña escala, pero mientras ampliamos la agregación se hace mucho más difícil, ¿no? Saber, por ejemplo, la cantidad de bienes en todo un país es totalmente casi imposible. Puede haber una aproximación, pero aunque hagamos una aproximación, eso cambia con el tiempo, ¿no? Lo que era valioso en un momento, de seguro en un periodo siguiente puede que ya no lo sea, o lo que antes no era valioso, ahora sí es valioso. Entonces, es bastante difícil saber exactamente las cantidades de bienes que disponemos. Además, si los hombres llegan a tener el conocimiento de la necesidad, así como la magnitud de bienes que disponen, también se puede generar el intercambio entre los miembros del individuo. Entonces, esta actividad humana, que es la previsión de necesidades, así como la posesión de ciertos bienes, hacen posible que podamos intercambiar, ¿no?
Entonces, el panadero que es experto en hacer panes puede prever cuántos panes va a necesitar su barrio. Entonces, los fabrica, lo hace de mejor manera de que en cada casa se fabrique panes. Entonces, de ese modo se genera el intercambio. Entonces, esta parte es un poco redundante, pero la parte 3 sí es más interesante. El origen de la economía humana y los bienes. Esta parte se divide en los bienes económicos, luego aparece una subsección que son los bienes no económicos y luego aparece una sección que se llama la relación entre los bienes económicos y no económicos. ¿Quién me habla sobre los bienes económicos? Y bueno, después vienen las leyes que regulan el carácter económico de los bienes. ¿Quién me habla sobre los bienes económicos? Yo digo. Dime, Kenji. Menger menciona que los bienes económicos son los cuales una necesidad por esto es mayor que la cantidad que se dispone, y de que con estos bienes económicos surge la propiedad. Ajá. Menciona también que las reformas sociales permitirían una mejor distribución de los bienes económicos, pero no eliminarían la propiedad. Uh-huh. Excelente. ¿Alguien más que quiera aumentar eso? Entonces, por ejemplo, ahí al final del primer párrafo de esa sección dice: como resultado de la anterior investigación sobre la necesidad y sobre la cantidad de bienes disponibles, puede darse 3 posibilidades. A, la necesidad es mayor que la cantidad disponible. B, que la necesidad es menor que la cantidad. Y C, que la necesidad y la cantidad disponibles son iguales. Y nos dice que uno de esos 3 es lo que sucede con mayor regularidad. ¿Cuál de esos 3 sucede con mayor regularidad? Diego. Dime, María. Sí, él dice que con mayor regularidad sucede que lo que se necesita es mayor de lo que se tiene. Y justamente por eso, sí, y justamente por ahí justifica el hecho de que aquellos que son propietarios de lo que se tiene, van a ser aquellos que van a poder satisfacer sus necesidades, y necesariamente va a haber personas que no van a poder satisfacer las suyas. Y ahí también nos dice que lo más probable en ese caso es que las personas que no tienen para satisfacer sus necesidades van a buscar cualquier medio para hacerlo, y es por eso que se necesita imponer ciertos organismos para que protejan la propiedad privada, ¿no? Y a través de eso él nos dice finalmente lo que nos está diciendo, que no puede existir bien económico y economía si no existe la propiedad privada. Ajá, exacto. Gracias. ¿Alguien más que quiera complementar algo de esa parte? Menciona varias cosas, ¿no? En esa parte, lo que dijeron de que hay que asegurar la propiedad privada. Menciona que tiene que haber cierta racionalidad en los individuos para ver qué cosas es lo que satisfacen y qué es las necesidades que no van a satisfacer. ¿Qué más? A ver, veamos qué nos dice las diapositivas. La mayor parte de los bienes se caracteriza porque su necesidad es superada por la cantidad disponible. Otro aspecto que se toma en cuenta es la cualidad del bien y su conservación. Entonces, esta racionalidad de las personas tiene que discernir
entre qué necesidades satisfacer y cuáles no, y evidentemente los medios que va a utilizar por optimización o por raciocinio, por esta cuestión de que es un ser racional, va a utilizar quizás lo de mejor calidad, ¿no? Los hombres hacen una elección entre las necesidades más importantes y aquellas que dejarán insatisfechas. Además, querrán alcanzar con una cantidad parcial dada a la relación cuantitativa de bienes el mayor éxito posible determinado con la menor cantidad posible. Entonces, por ahí ya nos están introduciendo algo de optimización, ¿no? Todavía no se llama optimización ni maximización del consumidor, no tiene los nombres, pero hay algo, algo por ahí, una semilla de eso. Pues ahora pasemos a qué son los bienes no económicos. ¿Alguien que me defina los bienes no económicos? Los bienes económicos, resumiendo un poco, eran aquellos bienes que primero tienen cierta valoración por los individuos, es decir, que se necesitan para satisfacer necesidades, pero además de ello, no son tan abundantes, ¿no? Se necesitan, solamente hay una cierta cantidad que no va a ser completamente, que no va a completar las necesidades de todos, sino solamente una parte. Entonces, lo opuesto sería un bien no económico, ¿no? ¿Qué sería un bien económico? Un bien no económico, ¿no? Nadie, chicos. Entonces, veamos qué dicen las diapositivas. Los bienes no económicos son aquellos que donde se entiende cuando la cantidad no es superada por las necesidades. Entonces, si bien es cierto, hay bienes que sirven, que son un medio para satisfacer necesidades, son tan abundantes que no son bienes económicos, ¿no? Como el agua. En este caso, se observa que la cantidad y la cualidad no son vulneradas, por lo que no se perjudica la satisfacción sobre el bien. Por lo que sobre estos bienes el hombre excluirá su actividad económica y no constituye un objetivo de la economía humana. Entonces, la economía no se va a detener a estudiar estos bienes, no es de nuestro interés. La cantidad de bienes que dispone la sociedad es tan grande que finalmente cuando se satisfagan todas las necesidades, quedará todavía parte de los bienes. Como eso es parte que nos interesa mucho, no es tópico de la economía, sigamos a la siguiente sección, que dice la interacción entre los bienes económicos y los no económicos. ¿Alguien que tenga un resumen sobre eso o que me diga que entendió? Nadie, chicos. Ok, entonces resulta
que la característica de un bien, sea económico o no económico, no es algo innato, es decir, no viene con las características del bien, sino está sujeto a algunas circunstancias. Entre las causas para que un bien no económico pase a ser un bien económico, es decir, bueno, puede suceder que un bien no económico pueda convertirse en un bien económico en el tiempo, o viceversa, o también que pueda cambiar de económico a no económico o viceversa en diferentes territorios o diferentes espacios. Entonces, entre las causas para que un bien no económico pase a ser uno económico, puede deberse a un aumento en la población. Entonces, hay más población, por tanto, por ejemplo, la cantidad de agua potable disponible se hace relativamente menor a la cantidad de población actual. Entonces, el agua antes era un bien no económico, ahora es un bien económico porque no alcanza para satisfacer a todas las personas. Y también puede suceder al revés, ¿no? Algo que antes era un bien económico, ahora es un bien no económico. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Supongamos, no sé, supongamos el alcohol. El alcohol, no sé, vino, cerveza, lo que sea. De un momento a otro se descubre de que esos productos son dañinos para la salud y que puedes morir un día después de consumirlos. Entonces, al día siguiente nadie los va a querer, no hay necesidad de ellos. Muy pocas personas van a querer comprarlo, pero va a haber un montón de bienes. Entonces, ya no se vuelve un bien económico, sino uno no económico. Hay un montón de bienes y hay pocas necesidades. Bueno, la última parte de esta sección es la E, que nos dice lo siguiente. Las leyes que regulan el carácter económico. El carácter económico de los bienes de orden superior está condicionado por los bienes de orden inferior a cuya producción sirven. El carácter económico de un bien no puede ser, pues, consecuencia de la circunstancia de que sea producido a partir de un bien de orden superior. Esto ya se los dije hace un rato. Resulta que solamente si los bienes que se utilizan para producir un bien de primer orden están asociados, bueno, si el bien de primer orden es valioso, es un bien económico, también lo van a hacer los bienes asociados de grado superior. Pero si ese bien de primer orden deja de ser económico, deja de ser un bien económico, también va a dejar de serlo los bienes de orden superior. Entonces, o al revés también puede suceder, ¿no? Entonces, si había un montón de agua, el agua, por tanto, no era un bien económico, porque llegaba a sus casas de manera espontánea, no había problemas, todos la podían satisfacer. Entonces, los canales de regadío no serían necesarios, ¿no? No serían bienes económicos. Pero si se vuelve un bien económico, el agua, por ejemplo, los contenedores de agua, que son para guardar agua que pertenece a una persona y no compartirla con los demás, ya se vuelve también un bien económico, ¿no? Ahora sí sirve porque hay que guardar ese bien que es escaso. Y finalmente, la cuarta sección que se llama la riqueza. Alguien que me diga qué es lo que propone acá o cómo define Menger la riqueza. ¿Qué es riqueza para Menger?
yo digo, Kenji. sí, riqueza menciona que está compuesta de los bienes económicos. Entonces no existe riqueza si los bienes superan a la necesidad, ¿no? Esta es la definición de los bienes económicos. En esta sección también habla de una paradoja de que al parecer si los bienes económicos se pasan a ser bienes no económicos, entonces se pierde la riqueza, con lo cual no tendría lógica, ¿no? Pero él después dice que esta riqueza no es una riqueza en el sentido económico de la palabra, sino es una riqueza fundacional, que tiene a estos bienes económicos como destinados a fines concretos. Eso es lo que puede entender. ¿Alguien más que quiera complementar esta parte de riqueza? Entonces, Menger dice, la riqueza es la totalidad de los bienes de que dispone una persona. Su posesión de bienes, los bienes económicos de que dispone un sujeto, bueno, repite, ¿no? Entonces, son la acumulación o el total de bienes económicos que tiene una persona. Esa cantidad de riqueza, de alguna forma, mide el grado de plenitud en la que una persona desarrolla su actividad económica frente a las demás y que le ayuda a satisfacer necesidades, ¿no? No es absoluta, como dijo su compañero hace un rato, porque el supremo bienestar de todos los individuos de una sociedad se alcanzaría cuando las cantidades de bienes disponibles que esta sociedad fueran tan grandes que nadie necesitaría poseer riqueza. Entonces, cuando hablamos de riqueza individual, quizás sí podemos hablar de algún grado de plenitud, si la riqueza es grande para esa persona. Pero si hablamos de riqueza agregada para una nación, por ejemplo, no podemos decir que un país es rico solamente porque tiene un montón de riqueza, porque no estamos viendo en realidad la situación individual de cada persona. Lo mismo de lo que hoy hablamos sobre el PBI, ¿no? Decimos que el PBI crece rápidamente y por tanto somos un país que está en camino a la riqueza, pero nos damos cuenta que quizás esa riqueza está mal distribuida, ¿no? Algunos les toca un montón y otros muy poco. Asimismo, la riqueza de los agentes económicos no es otra que la totalidad de los bienes. Si estos perdieran su carácter económico, también salen del paquete de bienes. Supongamos que la riqueza de una persona está básicamente en trigo. Su riqueza es trigo y bien porque el trigo es un bien económico, ¿no? Pero resulta que mañana todo el mundo pierde la preferencia por trigo, todos le tienen asco al trigo por alguna razón, no sé, catastrófica. Entonces ya no hay necesidad por satisfacer el consumo de trigo. Entonces, esa riqueza ya no vale, ¿no? Ya se queda sin riqueza. La riqueza nacional como la totalidad de bienes que están a disposición de cada uno de los individuos y de las sociedades económicas para sus fines individuales. Entonces, lo mismo que dijimos hace un rato. Entonces, esto es Menger. Menger, como se han dado cuenta, escribe muy bien. Es muy fácil de leer. Teníamos como 30 páginas para leer, pero se leen bastante rápido. Y, bueno, tiene muy buena cantidad de conceptos y ejemplos también, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos?
Entonces, eso es todo por hoy, si no hay preguntas. A la siguiente toca el texto de Roncaglia, capítulos 12 y 13, que habla sobre equilibrio general económico, y Alfred Marshall. No se estanquen en las partes de fechas, nombres. Lo básico que deben leer ahí es la parte del Walras. En el capítulo 12 hay un montón de texto, pero lo que importa es la parte de Marshall. Perdón, la parte de Walras. Capítulo 12, den importancia a lo que habla de Walras. Y en el 13, bueno, lean todo el 13. Ok, chicos. Eso es todo por hoy. Cuídense, cualquier cosa al correo estoy disponible.